Buenas, mi nombre es Diego Pérez, soy de Ingeniería en Informática y les vengo a explicar el taller 3. En esta ocasión se nos pide colaborar en un muestreo de personas. Estas son las condiciones, estas son las categorías. De 0 a 12 años son niños, de 3 a 29 jóvenes, de 30 a 64 adultos y de 65 en adelante son ancianos. Y el riesgo que una persona sufra una enfermedad coronaria se basa en el índice de masa corporal y en la edad. Y para definir el IMC se define como el cociente entre el peso del individuo en kilos y el cuadrado de su estatura en metros. Es decir, lo que pesa la persona dividido en dos veces su estatura. Y aquí viene el problema planteado. Se nos pide crear un programa que pueda leer la cantidad de personas de la muestra, lea la edad y el peso de la estatura, que calcule el IMC para cada persona y indicar su condición de riesgo de enfermedades coronarias, y de parte final generar un cuadro de estadística mostrando lo siguiente: que muestre el tamaño de la muestra, que para cada categoría de edad muestre el peso promedio, la cantidad de personas, el peso mínimo y el peso máximo. Y para cada categoría de condición de riesgo, muestre la cantidad de individuos que tiene esa categoría y muestre los porcentajes respecto al total de la muestra. El profesor nos mandó una imagen mostrándonos cómo debería ser el programa. Así que aquí muestra a la persona 1 la edad de la persona, el peso en kilos y la estatura, y el índice de masa corporal y el riesgo que corre esta persona de sufrir enfermedades coronarias. Ahora les voy a mostrar el programa. Aquí están las variables. Hice todas las variables globales para no tener problemas con las funciones. Aquí están las variables para el programa principal, las variables para una condición que más adelante vamos a ver, la variable para recolección de datos, impresión de datos, variable para los riesgos, impresión de riesgos, y aquí están las funciones. Esta función calculadora MC calcula el índice de masa corporal de la persona. Esta es la calculadora de riesgo y contador de personas de cada riesgo. Esta función de aquí recolecciona todos los datos: contador de categoría de edades, sumador de peso de cada edad, refrescador del peso mínimo, peso máximo de cada categoría de edad y peso mínimo. Las siguientes dos funciones se dedican más que nada a imprimir los datos recolectados. Esta función en específico se dedica a imprimir los datos recolectados con la función recolector datos 2. Esta otra función se dedica a imprimir los datos de calculadora de riesgo y contador y saca el porcentaje de cada riesgo respecto al total de la muestra. Y aquí está el programa principal. Vamos a hacer correr el programa. Cantidad de personas. Vamos a ingresar 8 personas. Ahora pregunta la edad. Aquí está. Vamos a ingresar 20 años. El colector de peso. Colector de estatura. Aquí tenemos la llamada funciones. Recolector de datos 2 y la calculadora de índice de masa corporal. Aquí tenemos la llamada funciones. Recolector de datos 2 y calculadora de índice de masa corporal. Aquí tenemos la llamada de las funciones, recolector de datos 2 y calculadora IMC. Y aquí tenemos la impresión del dato que se sacó con calculadora IMC. Aquí se llama nuevamente a otra función y es calculadora de riesgo y contador. Y el ciclo iterativo se repite. Ahora voy a ingresar más datos para terminar con el ciclo iterativo. Y aquí ya he terminado con el ciclo iterativo. Fíjense los datos que metí. Estos son los primeros datos que metí. La segunda persona tiene 22, pesa 90, mide 1,66 y su índice de masa corporal es 32 y su riesgo es medio. La persona 3 es un niño de 10 años, pesa 23, mide 1,33, su índice de masa es de 13 y su riesgo bajo. El próximo es un niño de 3 años, pesa 19, mide 0,9 metros, mide 0,9 metros, su IMC es de 23,5, su riesgo es medio. La persona 5 tiene 30, pesa 70, mide 1,50, tiene IMC de 31,1 y su riesgo es medio. Persona 6 pesa 60, persona 6 tiene 60 años, pesa 90 kilos, mide 1,60, tiene 35,2 y su riesgo alto. La persona 7 es de 65, pesa 80, mide 1,61, su índice de masa corporal es 30,9 y su riesgo es alto. La persona 8
tiene 90 años. La persona 8 tiene 90 años, pesa 70, mide unos 56, su índice de masa es 28,8 y su riesgo es alto. Y aquí están las estadísticas finales. Tamaño de la muestra, 8. Datos de categoría de edad. Categoría de los niños, hay 2 niños. Cantidad de niños, 2. El peso promedio es de 21. Peso mínimo de los niños es 19. Y el peso máximo es de 23. La categoría de los jóvenes, la cantidad de jóvenes son 2. El peso promedio de 75. Y el peso mínimo de 60 y 90. De los adultos hay 2. El peso promedio de 80. El peso mínimo es 70 y el máximo 90. Y de los ancianos, el peso promedio de 75. El peso mínimo es 70 y el máximo 80. Y aquí están los datos relacionados a las enfermedades coronarias. El total de personas con riesgo bajo es 2. El porcentaje de estas personas respecto al total de la muestra es 25%. Las personas con riesgo medio es de 3 y el porcentaje es de 37,5. Y lo mismo con personas de riesgo alto que es de 37,5. Bueno, y como conclusión, siento que ahora sí de verdad aprendí bastante más sobre las funciones. Que realmente mi programa opino que es el programa más ordenado que he hecho y el más entendible. Ah, y sobre todo gracias a las variables globales. Dejar las variables globales alivia mucho más el trabajo, sinceramente.